El licenciado Rubén Villaverde. Rubén, ¿me escucha? Buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Darío, buenos días, Osvaldo. Un gusto estar con ustedes y un gusto haber escuchado la última parte con el amigo Jorge Daneri. Claro, son vecinos esto. Somos vecinos tanto en Paraná, cuando vivía acá en calle Tucumán y La Prida, como en Villa Urquiza, claro, donde tiene la casa de Gloria, la extraordinaria pintora y madre de Jorgito, ¿no? Sí, sí, sí. Así que somos, y aparte hemos participado juntos en la gestión de gobierno. La primera gestión del doctor Montiel estuvo en la dirección de comunidades, donde participó activamente en el tema de la cuestión cultural, vinculado con las artesanías, con la cuestión ambiental. Es decir, un muy buen profesional y muy buena persona. Bien. Rubén, nuestra convocatoria para charlar hoy, sábado, el último de febrero, justamente son 2 o 3 temitas que lo hemos seleccionado con el amigo Osvaldo Couseiro, creo que los ha charlado con vos. Una es la interna partidaria. El centenario partido debe renovar sus autoridades, debe cambiar, debe poner caras nuevas, a mi gusto digo yo, ¿no? Por un lado, el oficialismo no tiene muchas ganas de dar las pasos, las está estudiando, sale y le dice a la gente que es mucha plata, que es muy caro mantenerla, que para qué, si total, donde no haya, que haya. De paso nos mezclamos a ver qué podemos hacer. Y a esto le ponemos la frutillita de la torta, donde nos han mostrado claramente y decididamente que para este gobierno los ciudadanos les importamos un carajo. Porque trajeron las vacunas, se vacunaron ellos, su familia, sus adátleres y la gente que realmente tenía que darse esa vacuna, como los médicos, los enfermeros, los que están en la primera línea de batalla en contra del COVID, no. Entonces directamente han mostrado un desprecio por el pueblo. Estos son los 3 ejes, los 3 temas que queríamos charlar con vos. ¿Vos qué tenés para contarnos? Bueno, efectivamente es lamentable la situación en los 3 puntos que se han referido. En cuanto a las PASO, si quieren que charlemos en un primer momento, ustedes saben, y lo hemos charlado anteriormente en el programa de ustedes, siempre estuve en contra de las PASO, porque creo que han de alguna manera desgastado y debilitado el funcionamiento de los partidos políticos y ha facilitado la aparición de personajes y de aquellas cuestiones que no tienen nada que ver con cuestiones doctrinarias o ideológicas de los partidos que aseguren un proyecto de gobierno. Por eso el amontonamiento de cosas y el fracaso de los últimos años de nuestro país en función de gobierno. Eso no implica que cada vez que existen reglas de juego, el oficialismo de turno quiera modificarlas para provecho personal o para provecho propio según la conveniencia de turno. Esto no se puede hacer, que en un año electoral se quieran cambiar las reglas de juego argumentando, en este caso, la crisis de la pandemia, la crisis económica y todas estas cuestiones que en nada tienen que ver con el funcionamiento institucional y reforzar el sistema republicano de gobierno. En ese sentido, el gobierno nuevamente está dando una muestra de intolerancia, de aprovechamiento, de oportunismo, para favorecer sus propios intereses y burlarse de lo que significan las reglas de juego. Es decir, estamos en una verdadera anomia. Si a eso le sumamos el desastre que ha sido la implementación y el tratamiento del COVID con una cuarentena eterna, donde se ha llevado a la economía nacional al borde del colapso, donde no se permitió trabajar durante muchísimo tiempo a sectores importantes de la economía
y evidentemente ha ido haciendo una mezcla donde las cuestiones importantes, las cuestiones centrales se han ido dejando de lado. Y, como ustedes bien decían recién, la frutilla del postre con este manejo de las vacunas. Una verdadera catástrofe, una vergüenza, algo que demuestra la degradación que importa para este gobierno el manejo de una cuestión tan central como es la cuestión sanitaria, donde está en juego nada más y nada menos que la vida de las personas. Fíjense que se ha vacunado, como ustedes bien hacen referencia, tanto a nivel nacional como a nivel de la provincia, como personal estratégico a la mayor parte de los funcionarios y a sus familiares, cuando se ha dejado de lado y sin vacunar al personal de la salud, que son esenciales y realmente están al frente de la trinchera, los adultos mayores, que fíjense que el 80% de las muertes por el COVID precisamente devienen de esta franja etaria, es decir, los que deberían tener la prioridad han pasado a la cola, y como dijo el presidente, parece que saltarse a la cola no es ni delito ni absolutamente ninguna cuestión para la interpretación ética y moral de este gobierno. Yo creo que estamos en una situación muy complicada donde la degradación del sector político, de la clase política, está llegando al límite de intolerancia, donde la pérdida de confianza para esta gestión es cada vez mayor, y obviamente que el gobierno debe tener que tomar nota para cambiar todo este tipo de rumbo, porque no solo por interés propio, sino fundamentalmente porque el rumbo de la nación, del país y de las provincias está en bancarrota. Me parece fundamental que se intervengan en este tipo de cosas. No se puede usar al gobierno y al poder en beneficio propio, apropiarse de lo público, como son las vacunas, para beneficio en particular de algunas cuestiones, naturalizar conductas reprochables y obviamente que implican la pérdida de confianza de todo el sistema republicano, un sistema republicano que por otra parte se ha visto degradado también, porque el funcionamiento de las instituciones está cada vez más cuestionado, los valores que la sociedad ha rescatado tradicionalmente están cada vez más discutidos, un sistema republicano frágil, donde el sistema judicial ha perdido confianza, donde el poder legislativo está debilitado y prácticamente es una escribanía del poder ejecutivo de turno. Todo esto ha generado, digamos, una anomia, tanto a nivel nacional como provincial, que nos ha llevado a esta situación donde no sabemos quiénes son los vacunados. Se dicen que son vacunados VIP, que tenemos vacunatorios VIP a nivel nacional, a nivel provincial. Bueno, fíjese que a nivel nacional han entrado 2 millones de vacunas hasta ahora y no tenemos más de 900.000 aplicaciones dadas. En la provincia no hay más de 15.000 vacunados del total de 1 millón y pico, más de 1.600.000 entrerrianos. Es decir, que a este ritmo vamos a terminar el año, no sé, el año del quinoto, porque con esta estrategia de vacunación y con el plan estratégico que nadie audita, que nadie controla, evidentemente estamos en una situación complicada. Por eso a mí me parece que la renovación de la clase dirigente es fundamental, y los sectores partidarios y políticos deben asumir la responsabilidad de la hora. En esto no eximo de responsabilidad a los partidos políticos y a la dirigencia de la oposición.
Hola. Sí, es correcto, compartimos porque es una responsabilidad de todos. Esto no es un problema que estamos relatando un partido de fútbol, esto es un tema que lo estamos jugando todos a este partido. Por supuesto, es un partido que lo tenemos que jugar todos y donde todos de una u otra forma tenemos responsabilidades y fundamentalmente los sectores dirigenciales. Los partidos políticos no se pueden hacer lo distraído con esto o hacer meras declaraciones públicas. Los legisladores de la oposición para eso tienen herramientas institucionales. El Poder Judicial no puede mirar para otro lado ante cuestiones de presuntos delitos de público conocimiento. El Ministerio Público Fiscal de la provincia brilla por su ausencia. Acá se habla de vacunados VIP, de funcionarios vacunados junto con sus familiares, que deberían ser publicados porque la lista de los funcionarios no pueden estar amparados por una ley de protección de datos porque fundamentalmente están vinculados con lo que significa información que debe ser considerada pública, que no tienen la expectativa de privacidad que sí pueden tener el resto de los ciudadanos comunes ante datos sensibles o de salud que no pueden ser publicados obviamente, pero la compra de la vacuna fue realizada con fondos públicos y la ciudadanía debe poder controlar a quien el Estado argentino considera personal estratégico, o los vacunados de manera irregular no pueden tener el privilegio de estar amparados también por la ley de protección de datos cuando se han valido del interés público y han accedido de manera irregular a un bien escaso, muy escaso, como estábamos referidos. No se ha vacunado ni la mitad del personal de salud en la provincia y a nivel nacional tampoco. Los adultos mayores recién se está comenzando a vacunar y el personal estratégico de la Fuerza de Seguridad o los docentes ni siquiera han comenzado. Es decir, que evidentemente tenemos que todos los involucrados en esta cuestión tomar parte en el asunto y ver de qué modo se puede encaminar para bien y qué aportes se pueden realizar para llevar adelante un plan estratégico de vacunación que es esencial para la salud, para la vida de los argentinos, en este caso de los entrerrianos, pero también y fundamentalmente para la vida ciudadana, para la vida social y económica de una sociedad que está absolutamente en crisis. Por eso la intervención de la oposición debe ser importante, debe ser central, debe aportar ideas, contribuir a encaminar este desastre que tenemos en este momento y no naturalizar todas las cuestiones éticas y morales que por ahí se quieren explicar desde el presidente de la República para abajo. No se puede naturalizar una cuestión de este tipo y que todo sea lo mismo. No es lo mismo un adulto mayor que necesita urgentemente la protección del Estado que aquellos funcionarios o sus familiares o sus amigos que no tienen, digamos, esa urgencia de tener la protección de un plan sanitario estratégico. Pero para eso es necesario, por una parte, el aporte y la eficacia y eficiencia del gobierno nacional y los gobiernos provinciales y municipales, sino también de toda la sociedad y de los organismos de contralor. Recién he visto que a nivel nacional la Auditoría General de la Nación ha comenzado a investigar las compras de las vacunas, que por otro lado es
es algo que no se conoce absolutamente nada, cómo se ha comprado, por qué no se le ha comprado a alguna otra, por qué estamos tan atrasados en el suministro de la vacuna a nivel nacional, cuando otros países vecinos están vacunando a altísimos porcentajes de su población. Nosotros no hemos llegado a los mínimos estándares de vacunación. Me parece que realmente necesitamos hacer una autocrítica, incluso como sectores políticos, sociales y empresariales y sindicales, para encaminar este tipo de cosas. Correcto, totalmente compartido. Y a la audiencia le recordamos que la Constitución Nacional, en el artículo 16, se refiere a que la nación argentina dice y no admite en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Y también señala ese artículo de la Constitución que todos los habitantes son iguales ante la ley. O sea que la herramienta, el Ministerio Público Fiscal, o sea, los fiscales la tienen. Porque aquí se está haciendo acciones concretas que hace que haya hijos y protegidos. Por supuesto. Cuando los funcionarios están totalmente aislados, están totalmente preservados, y la enfermera, el médico, la ordenanza que están en un centro de salud están totalmente expuestos. Entonces, acá hay una discriminación y hay un abuso de poder desde parte de la gestión Bordet, porque el gobernador no dio la orden, no nos consta que dio la orden, pero sí el gobernador eligió otros funcionarios que no funcionan. Y esto es lo que hay que corregir. No puede ser que quien está en un centro de salud cobrando 40.000 pesos por mes, menos de lo que es la línea de pobreza que marca el INDEC, encima no le den la vacuna para enfrentar el problema de una pandemia. Seguro. Entonces, esto no resiste el análisis. Esto es la traición en política. Esto es la traición al voto del pueblo. Esto no debe seguir. Después se podrá analizar si es un problema adelantarse en la fila o no. Personalmente creo que es un error del presidente, porque el artículo 260 del Código Penal habla de peculado y el 248 del Código Penal habla de los incumplimientos de deberes de funcionario público. Pará. Y entonces, si vos te estás dando cuenta de esto, que no fuiste a la facultad de abogacía vos, Baldo. Sí, señor, fui. ¿Fuiste? Sí. Bueno, pero no te recibiste. No, bueno, porque era muy bruto. Bueno, y él que se recibió y es el presidente, ¿puede ser tan bruto para decir lo que no es? Pero es más, a él lo contradice Marta Nesellas, que es una abogada y profesora de Derecho Penal en la Universidad de Buenos Aires. Y ella dice que el presidente está equivocado, que el Código Penal en ningún tipo describe hechos concretos como los que él menciona. No se trata de un mero adelantarse en una cola, sino de malversar bienes escasos, de los que depende la salud de las personas que están en la primera línea de lucha contra el coronavirus, para haber privilegiado a quienes no les correspondía y que actuaron por egoístas razones. Textual además, lo que dice Marta Nesellas y que lo publicó Infobae el día 23. Pero además, Osvaldo y Darío, yo creo que más allá de una cuestión legal, jurídica en este momento, el mayor problema de este manejo de la pandemia y particularmente del tema de la vacuna tiene que ver con una cuestión ética y moral, porque la cuestión jurídica, y creo que indiscutiblemente acá se deberían analizar muchísimas figuras legales, como puede ser el tráfico de influencia, el abuso de autoridad, la malversación de fondos y caudales públicos, es decir, una cantidad de figuras jurídicas que seguramente si el Ministerio Público Fiscal se pusiera a trabajar encontraría las razones. Por otro lado, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, el Poder Ejecutivo es unipersonal, es decir, que las políticas que llevan a cabo los ministros son simplemente instrumentos del Poder Ejecutivo, que es el presidente
y el gobernador. Así que nadie puede alegar que no conocía o que desconocía lo que pasaba en el Ministerio de Salud de la Nación, por ejemplo, o que la actual ministra de Salud no conociera lo que pasaba a 4 metros de su despacho. Eso es algo inconcebible. Y tiene dos problemas esta situación. Si no conocía, realmente es muy complicado que tengamos como ministra de Salud en este momento alguien que no conoce lo más trascendente que se estaba haciendo adelante, que es el plan de vacunación estratégico a nivel nacional. Y si lo conocía, es tan responsable como el ministro de Salud saliente. Fíjense que cuando no es extraño que haya venido el ministro de la Nación, Ginés González García, a la provincia y alabado y ponderado el procedimiento de vacunación en la provincia y en los municipios de la provincia, y al otro día se le pide la renuncia, o que luego venga el ministro de Defensa, Agustín Rossi, y también pondere cómo se está vacunando en la provincia. Es decir, que evidentemente o no conocían lo que pasa en la provincia, o lo conocían y estaban de acuerdo porque es tal cual lo que está pasando a nivel del Ministerio de Salud de la Nación. Yo, ¿qué querés que te diga, Rubén? Me dan vergüenza ajena a los ministros estos. Son impresentables. ¿Qué querés que te diga? No pueden, es inconcebible que un ministro venga a estar de acuerdo con que la vicegobernadora vacunó a su hermano porque era el chofer. La ministra de Salud. El hermano de la ministra de Salud. No, la vicegobernadora también vacunó a su hermano. Sí, bueno, pero... Y vacunaron la jefa de prensa, la Maricel Brusco, y vacunaron al cocinero. Claro, y yo insisto, la enfermera que está en el hospital y que está en el centro de salud, no lo terminaron de vacunar a todos. No, se creen una casta ellos. Vacuname la cocinera, vacuname el chofer, no vaya a ser cosas que me contagien a mí. No, pero no solo eso, el sistema de salud no solo es el sistema público de salud, está integrado por los efectores privados que tienen tanta o la misma exposición y responsabilidad que los efectores del sector público. En el sector privado está absolutamente atrasado la aplicación del plan estratégico de vacunación y no se ha llegado ni al 50% del sector de salud, donde están los médicos, enfermeros, camilleros, personal de limpieza, los que atienden las terapias. Es decir, tenemos una cantidad de integrantes del sistema de salud que no han sido digamos, atendidos con la vacuna y son realmente personal de riesgo. Por lo tanto, no hay explicación de ninguna naturaleza, ni ética, ni moral, ni administrativa, para decir que lo hicieron porque el plan estratégico del gobierno nacional hablaba de funcionarios estratégicos que podrían ser vacunados. Fíjense que incluso esa misma resolución del Ministerio de Salud de la Nación arma un orden de prioridades donde está el personal de salud, donde están los adultos mayores, etc. Y en séptimo lugar recién vienen el personal estratégico. Acá se cambió la bocha y los primeros que han intervenido en la vacunación con personal estratégico han sido los funcionarios y sus familiares. Sí, realmente fue un exceso. Bueno, en los minutos finales que nos están quedando, porque hasta ahora está clarito todo este tema. Una cuestión que planteó Darío y que sería bueno conocerla. ¿Qué va a pasar con la interna de la Unión Cívica Radical? ¿Cómo viene ante la perspectiva de si hay paso o no hay paso? Hay que vacunarlo.
Hay que vacunar a muchos, a muchos. A muchos. Hace rato que nos vienen vacunando, hace rato que nos vienen vacunando con esta cuestión. Bueno, a nivel partidario, digamos, lo primero que tenemos como plazos perentorios es la renovación de las autoridades partidarias. El 18 de abril son las elecciones partidarias para renovar tanto los comités departamentales, los comités seccionales, el comité provincial y el congreso partidario. Esto es fundamental, que se pueda encontrar una renovación de actitudes de la dirigencia radical, porque va a ser esta conducción la que establezca cuál es la política de alianza, tanto para octubre, cuando se realicen, o cuando si hay paso o no hay paso, de igual manera será el partido con sus nuevas autoridades quienes deban establecer cuáles son los criterios para llevar adelante una alianza. Nosotros estamos planteando una renovación de toda esta, nosotros digo, a través de la línea radical Entre Ríos, y en Paraná, de paso le doy una primicia para ustedes. Anoche se reunieron 6 grupos de Paraná para intentar una renovación del total del Comité Capital y de las 18 seccionales de Paraná, integrados por 6 agrupaciones como la línea radical Entre Ríos, base radical. La línea radical Entre Ríos es la línea fundada por el doctor Montiel y que hemos continuado a partir del año pasado nuevamente algunos de quienes integramos originalmente esa agrupación y que se han ido sumando. Base Radical, que es una agrupación donde precisamente, como su nombre lo dice, de las 18 seccionales de Paraná, que vienen de distintos sectores, pero que han visto, digamos, se han visto desilusionados con lo que ha pasado en las últimas conducciones del partido, y que pretenden una renovación de su dirigencia con fuerte inserción de la cuestión de los barrios y de las seccionales. Es la agrupación Crisólogo Larralde, Evolución Radical, que está a nivel nacional vinculado con la conducción del Lustó, el Frente Radical Independiente, que es un desprendimiento de lo que fue la conducción de un sector del MUR, del sector del ex intendente Barisco, y la agrupación 26 de Julio, que también representa a dirigentes comprometidos con la cuestión del radicalismo de Paraná y fundamentalmente de las distintas seccionales. Estas 6 agrupaciones se han reunido para, anoche precisamente han sellado un consenso para refrendar un acuerdo programático que permita la renovación partidaria el 18 de abril y establecer prioridades para llegar a un proyecto de gobierno en el 2023. Es decir, ir elaborando los distintos pasos con un partido con vocación de poder y con capacidad para establecer políticas públicas, para diseñar políticas públicas donde se puedan consensuar aquellas cuestiones que la ciudad demanda y que se han ido demorando con el paso del tiempo. Y a nivel provincial estamos igualmente con estos sectores avanzando en una elaboración de un consenso para ver de qué modo se puede generar una renovación de las últimas conducciones partidarias, donde la incidencia del sector de la corriente Iria, de Benedetti fundamentalmente, han tenido un protagonismo muy fuerte y que nos han llevado a esta alianza con el PRO, donde lamentablemente las banderas del radicalismo, los principios y doctrinas históricos del partido han sido
dejados de lado, y eso se ha visto reflejado en el fracaso que ha significado el gobierno de Cambiemos a nivel nacional, donde más que Cambiemos ha sido un gobierno del PRO y donde el radicalismo prácticamente no ha tenido injerencia en la determinación de las políticas públicas. Por eso es que esta renovación de autoridades a nivel provincial pretende, por lo menos desde nuestra óptica, establecer criterios para que una futura alianza a nivel provincial contemple fundamentalmente asegurar que se defiendan las históricas banderas del partido y que quienes puedan acordar o ser parte de una alianza con el radicalismo respeten absolutamente estas cuestiones, y donde los candidatos tanto para la PASO como para la renovación de autoridades parlamentarias y eventualmente después en el 23 para la renovación de autoridades provinciales sean encabezados por afiliados del radicalismo. ¿Hola? Sí, se escucha, sí. Te escuchamos bien. Estamos escuchando perfecto, Rubén. Muy buen audio. Hablábamos de, ustedes están pensando en la lista 3. Nosotros yo particularmente sí, como es, después habrá que determinar cómo podemos, digamos, avanzar en definir esa estrategia, pero los tiempos son distintos. En este momento lo que necesitamos es asegurar una conducción partidaria que tenga en claro cuáles son los proyectos de gobierno y fundamentalmente cómo defender los principios del radicalismo y las banderas del partido, donde pueden estar representados a través de la lista 3 o de una alianza, siempre y cuando quienes se sumen a esa alianza tengan consenso para respetar estas plataformas que vaya a generar el radicalismo. Claro, que no hagan la que hizo Sanz, que claro, terminó sí, y al otro día le dijo Macri, acá ganó el PRO, gobierna el PRO. Claro. Chau. Sí. Por eso no es tanto la culpa del PRO, sino la responsabilidad de la dirigencia del radicalismo. Por eso muchos de los que han sido parte de este proceso, tanto como funcionarios de ese gobierno, como han facilitado ese tipo de entendimientos con el PRO, deben reflexionar y bueno... Y dar el pasito al costado. Exactamente. Hay un montón que tienen que dar el pasito al costado. Que habrá que recordárselo o hacérselos ver. Y sí, seguro. Pero bueno, lo importante es que para que se puedan ver o para que se pueda, podemos recordar, es importante que se vaya agrupando quienes tenemos idea de hacer esta concertación dentro del partido, para que estas cuestiones tengan fuerza y se puedan instrumentar y se puedan ver reflejado en la voluntad de los afiliados. Che, Rubén, en este marco de diálogo, te escuché que estabas con Bases Radicales, la 26 de julio y otras más. Con el Changuy Cáceres, ¿no has entablado charlas? Pero yo con el Changuy tengo comunicación a través de las comunicaciones que hace a través de las redes sociales y todo lo demás. Ajá. Y algunos de los referentes de Changuy acá, por ejemplo está el chico de Guille, que ha estado muy vinculado, que pretendemos comunicarnos porque obviamente que son referentes de peso y donde evidentemente que la defensa de lo que estamos planteando es absolutamente coincidente con esta idea. Así que de aquí a la instrumentación de estas cuestiones seguramente tendremos la posibilidad de sumar a toda la gente que coincide con esta cuestión, y ojalá que la gente de Changuy se pueda sumar a esta idea, a este proyecto, y serán muy bienvenidos
y con muchísimo gusto, porque nosotros tenemos, yo en particular, un respeto particular por lo que ha sido, y más allá de las diferencias que en su momento nos llevaron a ver de distintas formas lo que era la coordinadora nacional en el partido, y creo que muchos de los problemas que por ahí tuvo el gobierno de Alfonsín fue digamos, encontrar dentro de lo que fue la coordinadora algunos sectores que no ayudaron completamente a la gestión, pero eso es harina de otro costal, digamos. Sí, es importante que quienes han asegurado y seguido de cerca y respetando los principios y las banderas del partido estén dentro de este proyecto. Claro. Osvaldo. Realmente conceptos que son para sumar, de puertas abiertas y de frente a una responsabilidad, rescatar de esta situación de adormecimiento en que está la Unión Cívica Radical, donde ha tenido conducciones que no han estado a la altura de la historia. Exacto. Totalmente. Con gente que no estaba a la altura de los cargos que ocuparon. Sí. O sea, fueron puestos por otros factores de poder, como el caso de Fuad Sosa, por ejemplo, y yo lo digo abiertamente con nombre y apellido, fue una conducción que fue funcional a otros intereses extra radicales, ¿no? O sea que bienvenido sea esto de abrir las puertas y las ventanas y empezar a oxigenar el Partido Centenario, que es una escuela de democracia. Absolutamente, así en eso estamos. Bueno, Rubén, te dejo un abrazo grandote, gracias por atendernos, gracias por participar, y bueno, vos sabés que los micrófonos de esta amplia red de radios está siempre a disposición, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias.